Todavía tengo fresco en la memoria el día en que mi esposo David y yo nos encontrábamos en la acogedora sala de nuestra casa. Como si fuera ayer. Es una noche en la que reina la calma en el mundo. Solo se escuchan el chisporroteo de la chimenea y el suave murmullo de una manta. Llevábamos una década juntos, atravesando momentos buenos y malos. Y mucho más. David fue mi gran amigo. Mi apoyo incondicional y mi cómplice. Al menos así lo creí en aquella ocasión. David me observó con una mirada indescifrable. No era de enfado ni de melancolía. Era algo peculiar. Después de aclararse la garganta, pronunció con ternura: querido. Hay algo que ha estado rondando en mi mente. Por supuesto. Me preparé para la típica conversación acerca de facturas. Trabajo. Estrés o quizás hasta unas vacaciones inesperadas. Sueños. Ya lo entiendo. Sin embargo, sus palabras me causaron una profunda tristeza. ¿Qué opinas de compartir momentos con alguien más?, cuestionó con determinación, mientras evitaba mi mirada con sus ojos. Riendo con nerviosismo. Aguardaba el desenlace. ¿Compartir momentos como si estuviera con amigos? Con firmeza expresó que no mientras sus ojos se detenían en los míos. Me pregunto qué ocurriría si establecieras una conexión con otra persona. Un nuevo caballero. Tan solo durante una velada. Durante un instante. Dudé de lo que había escuchado. ¿Era posible que fuera David? Aquel individuo que en una ocasión se mostró celoso cuando un camarero sonrió demasiado al tomarme el pedido. ¿Ahora estaba insinuando algo? Experimenté cómo mi rostro adquiría un tono sonrosado. Inquirí con un tono más elevado de lo esperado: ¿sobre qué tema estás conversando? Inclinándose hacia adelante. David habló con voz suave pero firme. He estado informándome acerca de una práctica que algunas parejas realizan, en la cual incorporan a una tercera persona a su relación con el fin de agregarle emoción. Experimenté malestar estomacal. Ponerle un toque especial a las cosas con asteriscos. ¿Se encontraba cansado de mi presencia? ¿Consideró que no cumplía con lo necesario? Después lanzó otra revelación: conozco a un joven llamado Jerome. Coincidimos entrenando en el mismo centro deportivo. Me parece que sería ideal. Resultaba increíble para mí escuchar que David ya había seleccionado a otra persona. Jerome. Un individuo que apenas había cruzado brevemente. De estatura elevada y con una confianza innata. Poseía una presencia que inundaba cualquier espacio al que accedía. David. ¿Te has vuelto loco? Desperté con tanta prisa que la cobija terminó en el piso. A pesar de la situación caótica, David se mantuvo sereno. Sorprendentemente tranquilo en lugar de reaccionar impulsivamente. Considera esta posibilidad, expresó. No la mencionaría si no creyera que nos podría unir más. ¿De qué manera este tipo de situación podría unirnos más? Un torbellino de interrogantes y sentimientos invadió mi pensamiento. Sorpresa. Desorientación. Enfado y hasta un destello de interés. Esa noche no me sentía preparada para aceptarlo. Así que me quedé acostada en la cama, observando el techo sin lograr conciliar el sueño. Las palabras de David resonaban en mi mente y una parte de mí se inquietaba por lo que esta propuesta implicaba para nuestra unión conyugal. ¿Este marcaba el inicio del fin o existía algo más detrás de esto? Con el transcurrir de los días, no lo pude avistar. David dejó de hablar de eso. Sin embargo, su idea se mantuvo presente como una presencia en la habitación y justo cuando creí haberla olvidado, Jerónimo surgió de una forma inesperada. Con el paso de los días, llegué a la conclusión de que la propuesta de David era simplemente una etapa peculiar. Un pensamiento extravagante que abandonaría cuando la verdad se hiciera evidente. Sin embargo, al amanecer del sábado, David mencionó de forma despreocupada que Jerónimo se uniría a la cena esa noche. Mi café se quedó frío mientras lo estaba tomando. ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo? Desde que me trasladé a este lugar, nunca había tenido la oportunidad de comer en mi hogar. La explicación de David me resultó demasiado alegre en comparación con mis preferencias. Consideré que sería positivo invitarlo, sin obligaciones de ningún tipo.
simplemente a compartir una cena. Sin presiones. Susurré en voz tenue, experimentando una combinación de incomodidad y nerviosismo. No se trató únicamente de una cena, sino de un examen. ¿Acaso no fue David el responsable de sembrar las semillas para su idea absurda? En la cocina. Esa noche me vi picando verduras con ansiedad, mentalizándome para afrontar cualquier situación incómoda que pudiera surgir. Al sonar el timbre, la potente voz de David resonó en mis oídos. Saludé efusivamente a Jerónimo como si nos conociéramos de toda la vida cuando, al salir de la cocina y dirigirme hacia nuestro invitado, me quedé inmóvil de repente. Jerón destacaba aún más de cerca, con su estatura elevada, sus amplios hombros y una seguridad tranquila que emanaba de su ser. Su sonrisa acogedora y sus ojos amables parecían detenerse un instante más de lo habitual. Saludé con una sonrisa forzada y cortés. Jerón se presentó con gusto, expresando su satisfacción por conocerte, con una voz profunda y melodiosa. Al estrechar mi mano con firmeza, percibí una sensación inexplicable por un instante. El sitio para la cena resultó ser una agradable sorpresa. Jerón resultaba entretenido, atractivo y poseía una forma amena de iniciar diálogos. Mencionó su labor como instructor de acondicionamiento físico, su pasión por la gastronomía, un detalle que David decidió dejar de lado a propósito, y sus vivencias al crecer en una localidad sureña de reducido tamaño. Al verme conversar con Jerón, David mostraba una calma poco común, tan marcada que me incomodó. Decidí hacer caso omiso y centrarme en ser una anfitriona cordial. Conforme la noche transcurría, me di cuenta de que Jerón centraba su atención en mí, elogiando mis habilidades culinarias, indagando sobre mis hobbies y riendo de manera exagerada con mis bromas. Después de que Jerón se marchó, David me miró con complicidad y comentó lo genial que es Jerón. ¿Verdad? Cruzando los brazos. Lo observé con irritación mientras le decía a David que no comenzara. Intenté restarle importancia a la cena, pero David persistió en su argumento, destacando lo bien que se llevaban y reforzando su punto. En este momento, no es necesario que sea considerado algo negativo. Sacudí la cabeza incrédulo ante lo que oía. ¿Realmente te escuchas? Básicamente me estás empujando hacia otra persona. David soltó un suspiro y se pasó la mano por el pelo. No pretendo deshacerme de nadie. Solo deseo que seamos felices explorando algo nuevo. Jerón ha dejado de ser un desconocido. Ahora es una persona en la que podemos depositar nuestra confianza. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas de peso y perturbadoras. Me debatía entre el constante acercamiento de David y la parte de mí que se avergonzaba al imaginar cómo sería romper con la rutina de mi vida planificada con tanto cuidado. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Jerón agradeciéndome por la maravillosa cena de la noche anterior y destacando lo afortunado que soy de tenerte a mi lado. David. Observé la pantalla mientras mi corazón latía con intensidad. ¿Cuál era la razón detrás de enviarme un mensaje de forma directa? ¿Cómo es posible que su comunicación haya provocado una reacción en mí? Decidí que no representaba ningún peligro. Simplemente un cortés agradecimiento. Aunque en realidad era el inicio de algo considerablemente más complejo. Durante todo el día, no pude sacarme de la cabeza las palabras de Jerón. A pesar de mis esfuerzos, no se trataba solo de la cortesía de sus palabras, sino de cómo lograron halagarme, haciéndome sentir especial de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Al principio opté por no contestar, pensando que sería conveniente ignorarlo. Pero durante el almuerzo la curiosidad me venció y decidí enviar un breve mensaje respondiendo: gracias por venir. Me alegra que lo hayas disfrutado. No era inocente, ¿verdad? No hay problema en expresar un agradecimiento amable. Pero al recibir la respuesta casi al instante de Jerónimo diciendo que eres un excelente anfitrión y que no puede esperar para volver a pasar tiempo juntos, experimentaste un leve sentimiento de culpa. David no tenía ni la más mínima noción de que estábamos intercambiando mensajes de texto. Y aunque no lo estaba revelando de forma explícita, tampoco me apresuré a comunicárselo. Una semana después,
David volvió a referirse a Jerón mientras íbamos hacia el supermercado en el coche. Comenzó a comentar de forma informal que habían tenido una agradable conversación durante la cena. Mantuve la vista en la carretera mientras sujetaba el volante con algo más de firmeza. Es realmente diminuto. Evita mencionar temas relevantes en la conversación. David asintió, pero no lo interrumpió. Comentando que resultaba sencillo entablar conversación contigo, me pareció algo agradable. No lograba discernir si buscaba algo o si realmente intentaba convencerme de esta peculiar idea suya. De todas formas, no caí en la trampa. Sin embargo, unos días después, Jerónimo me envió otro mensaje. Pero esta vez no fue una simple conversación formal. Hola. Esta noche voy a preparar una nueva receta y pensé en ti. Ya que eres un excelente chef. ¿Podrías pasarme la receta? Al no parecer peligrosa, acepté la propuesta. Una receta dio paso a un animado intercambio acerca de nuestros platos preferidos, para luego derivar en anécdotas de su niñez. Sin darme cuenta, llevábamos una hora intercambiando mensajes de texto. Decidí que no había ningún problema en eso. Tras todo, David tenía una relación cercana con Jerón, en quien confiaba plenamente. Aunque no ocurría nada en particular. Jerón empezó a insinuar cosas que me hicieron reflexionar y anhelar haber actuado de otra manera. Siempre tienes a un chef como tu cerca. Esa noche me encontré contemplando el mensaje sin estar segura de cuál sería la mejor forma de contestar. ¿Estaba flirteando o yo interpreté demasiado la situación? Pasados algunos días, fue cuando realmente se sintió el impacto. Al regresar a casa después de su jornada laboral, David me dio su celular. Jerón nos ha comunicado su deseo de recibirnos en su hogar para compartir una cena este próximo fin de semana. Con una sonrisa, hizo el anuncio. Cogí el celular y revisé el texto de Jerón. Mostraba amabilidad y sinceridad en su trato, sin destacar por nada en particular. Pero al descubrir los mensajes privados que Jerónimo y yo compartíamos, experimenté un repentino sentimiento de culpabilidad. David preguntó, ¿te gustaría venir? Me encontré en un momento de indecisión, sin palabras que expresaran mis pensamientos. Ante la posibilidad de negarme, temía generar situaciones incómodas. Sin embargo, si accedía, no sabía cómo me las arreglaría al estar cerca de Jerón con la presencia de David. Al final, pregunté con duda, ¿estás seguro? Mientras esbozaba una sonrisa forzada. ¿Cuál es la razón de la negativa? El sábado pasado arribamos al piso de Jerón, el cual lucía sofisticado y contemporáneo, con una distribución abierta y amplias ventanas que permitían la entrada de la luz del atardecer. Al recibirnos, nos dio una acogedora bienvenida con una sonrisa que se extendió un poco más de lo habitual mientras nos observaba. La cena fue exquisita. Jerón demostró ser un chef tan hábil como se comentaba. ¿Pero había algo más detrás de todo esto? Durante la noche, una sensación de tensión que resultaba imposible de pasar por alto surgía cada vez que nuestros ojos se cruzaban. Como si Jerónimo quisiera expresar algo sin necesidad de palabras. David, completamente desentendido, parecía estar pasándola bien, llegando al punto de bromear acerca de la posibilidad de que Jerón y yo nos asociáramos para fundar un local gastronómico. Entre risas, comentó, somos un dúo imparable. Mientras saboreaba su copa de vino, Jerón alzó su copa, fijando intensamente su mirada en la mía. Quisiera que las palabras tuvieran una inocencia suficiente, pero la manera en que las expresó me provocó un estremecimiento en la espalda. Después de nuestra partida, en el apartamento de Jerón, esa noche se quedó conmigo por mucho tiempo. La manera en que me observaba y se expresaba transmitía una intensidad latente, como una corriente fluyendo cerca de la superficie. En contraste, en el trayecto de regreso a casa, David mostraba una calma total. Continuó elogiando la destreza culinaria de Jerón, resaltando sus habilidades y argumentando a favor de invitarlo con mayor frecuencia. David expresó con entusiasmo, es una persona maravillosa y definitivamente le agradas. Estuve a punto de sofocarme con la respiración. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir eso?
David soltó una risa despreocupada y algo burlona. Pero está claro que se llevan bien. Está bien. No es malo. Tenía ganas de reprocharle por su falta de astucia o quizás todo formaba parte de su estrategia. La misma que había sugerido semanas atrás. Al día siguiente, recibí otro mensaje de Jerón. Me dijo que la noche anterior la habíamos pasado genial y que, por cierto, me veía increíble. Permanecí observando la pantalla mientras mi corazón latía rápido. Fue la primera ocasión en la que expresé un comentario con un tono coqueto de manera directa. Y percibí que había traspasado un límite. En lugar de hacer caso omiso y desconectar, terminé redactando un mensaje de agradecimiento a Jerón por la deliciosa cena. Me elogié internamente pensando, eres un chef excepcional. Se trataba únicamente de un elogio sin mayor importancia. Aunque en realidad era consciente de que la situación no era tan sencilla. Después de eso, los intercambios de mensajes con Jerónimo se hicieron más habituales. Con bromas personales, elogios y relatos de nuestras jornadas. No se trataba de algo tangible, pero en términos emocionales, me sentí como si estuviera equilibrándome en una cuerda delgada. Durante la noche, mientras David realizaba diligencias, recibí una llamada de Jerón. Oír su voz al otro lado del teléfono resultó cercano de una forma inesperada. Expresó con amabilidad y calidez, deseo no estar causándote molestias. De ninguna manera, contesté a pesar de sentir una sensación incómoda en mi vientre. Conversamos por casi 60 minutos acerca de diversos temas sin importancia. Sin embargo, al concluir la llamada experimenté una combinación de alegría y remordimiento que no logré sacudirme. Al llegar a su hogar, David se percató de inmediato de que algo no marchaba como debía. Inquirió al tiempo que colocaba el teléfono. ¿Estás adquiriendo víveres? Asentí, alegando fatiga y desviando la mirada. Pero David mostraba escepticismo. ¿Estás segura? Se te nota distraída. Me encuentro bien, afirmé, tratando de sonreír. Simplemente ha sido un día agotador. Aunque David liberó a la persona, mi inquietud se mantuvo presente. A pesar de sus imperfecciones y pensamientos extravagantes, aún le tenía aprecio. Me encontraba involucrado en charlas que sabía que él desaprobaría. Cuando David volvió a mencionar a Jerome, no era sobre la comida ni las recetas, esta vez. El tema era mucho más perturbador. Mientras se acomodaba a mi lado en el sofá, empezó a hablar. Jerome me comentó que te considera asombroso. Sentí una emoción intensa al escuchar eso, respondió. David asintió con una expresión peculiar en su mirada. Tu amabilidad y sentido del humor son admirados por él. Mencionó que eres alguien que logra que los demás se sientan cómodos. No tenía idea de qué responder. Así era como David se aproximaba a Jerome o simplemente estaba elogiando. Después expresó algo que me dejó sin habla. Considero que sería conveniente que compartieran un tiempo a solas. Lo observé con la boca reseca. ¿A qué te refieres? David se inclinó hacia atrás. Inclinando su cuerpo hacia atrás. Mostraba calma en su rostro. Pero se mostraba confiado en ti. Creyendo que esta situación podría resultar beneficiosa tanto para nosotros como para ti. Hubo un instante en el que creí que estaba haciendo una broma. Sin embargo, la expresión en sus ojos me indicó que estaba siendo totalmente sincero. Con un tono de voz inseguro. Mencioné, David. Esto no es habitual en las relaciones de pareja. Unos cuantos lo llevan a cabo. Respondió él. Lo cual los fortalece aún más. Me debatía entre la idea de expresar mi sorpresa ante su comentario descabellado y la duda sobre su cordura. Sin estar segura de cuál era la respuesta correcta. Durante días, la idea rondaba en mi mente, provocando un nudo en mi estómago cada vez que la recordaba. ¿Cómo pudo creer que era una decisión acertada? ¿Por qué razón continuaba insistiendo de manera tan persistente y aún más desfavorable? Intenté apartarlo de mis pensamientos. Pero Jerome no facilitó las cosas. Los mensajes empezaron a llegar con más frecuencia y se volvieron más íntimos. Interesándose por mi día a día.
Recibía imágenes de los platos que preparaba y de vez en cuando recibía elogios que parecían volverse más pensados y menos espontáneos. Una noche, me encontraba sola en la sala, repasando mi teléfono, cuando de repente, el nombre de Jerome brilló en mi pantalla una vez más. No puedo sacar de mi mente la manera en que sonreíste durante la cena de anoche. La energía que te rodea es tan potente que resulta imposible pasar por alto. Observé el mensaje y mi corazón comenzó a palpitar con intensidad. La situación ya no parecía ser tan inocua. A pesar de ser consciente, no logré forzarme a apagarlo. Reescriba. Jerome. Me parece inapropiado. Antes de que pudiera enviar el mensaje, David entró en la habitación y me preguntó a quién estaba escribiendo. Sin perder tiempo, cerré la pantalla de inmediato. David me observó con interés pero no insistió. En cambio se colocó a mi lado y comentó que Jerome podría venir este fin de semana. Le comuniqué que todo estaba en orden. Noté cómo se me oprimía el pecho. David, estás exagerando. Me observó con una expresión serena pero decidida. ¿Es que soy yo o simplemente sientes temor ante las posibles implicaciones para nuestra relación? Al despertar, no pude permanecer en ese lugar y escuchar sus explicaciones sobre algo que me resultaba tan incómodo. No temo nada en absoluto. Solo me resulta confuso tu percepción de que esto sea aceptable. David acaricia su cabello. Anhelo que juntos descubramos la felicidad al explorar nuevas experiencias. Expresaste anteriormente que últimamente todo ha sido monótono. Monótono. Sí. Ha habido momentos buenos y malos. Pero eso no implicaba que quisiera arruinar mi matrimonio por algún intento fallido. Durante varios días, la tensión entre nosotros se mantuvo latente y al acercarse el fin de semana, experimenté la sensación de estar al borde de un precipicio, indeciso entre la fidelidad y la atracción. Al llegar Jerome el sábado, me encontraba muy nervioso. Saludó efusivamente a David, pero al dirigirme la mirada, su sonrisa era distinta, más suave y con un aire de complicidad. Conforme transcurría la noche, David mostraba determinación en asegurarse de que todo estuviera confortable. Incitó a Jerome y a mí a tomar asiento juntos en el sofá mientras él se ocupaba en la cocina. En ese instante, Jerome se agachó y preguntó: «Te veo algo nervioso. ¿Todo en orden?» A pesar de no encontrarme bien, hice el esfuerzo de sonreír y afirmar: «Estoy bien». Me encontraba en medio de una circunstancia que se tornaba cada vez más complicada de sortear. Al encontrarnos con David, este portaba consigo una botella de vino. Propuso hacer un brindis mientras repartía copas para los tres presentes. Mencionó su entusiasmo por vivir nuevas vivencias mientras alzaba su copa. Mientras nuestros vasos chocaban, Jerome me miró fijamente, en busca de vivencias inéditas. El resto de la noche transcurrió de manera confusa. David mostraba una actitud relajada, casi desconcertante, mientras yo me sentía agobiado. Cuando Jerome partió, ella se encontraba exhausta emocionalmente. Aquella noche, acostada en la cama al lado de David, no pude resistirme más. Con la voz entrecortada, pregunté el motivo de sus acciones. David giró hacia mí con una mirada amable, expresando: «Te quiero mucho y creo que esto podría unirnos aún más». Mientras las lágrimas brotaban de mis ojos, la palabra retumbaba en mi cabeza. ¿De qué manera pudo acercarse a algo que generaba tanto malestar entre nosotros? Esa noche apenas pude conciliar el sueño. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas a todo lo que había pasado. Las palabras de David resonaban una y otra vez en mi mente, diciendo: «Te quiero y siento que esto podría unirnos aún más». En el caso de producirse un caos total. Al día siguiente, al despertar, experimenté la sensación de falta de aire, mientras yo permanecía en la mesa de la cocina sumida en mis pensamientos. David se comportaba con total normalidad, preparando café y compartiendo sus planes para el día. Después, como si estuviera en un estado de ensoñación, Jerome mandó un texto que decía: «Hola preciosa. Deseo que este día te llene de felicidad tanto como tú alegras a los demás». Al observar el mensaje,
Mi estómago se enroscó en un nudo. Esto resultó ser excesivo. Yendo más allá de lo esperado. Debía concluir esta tarea. Sin importar de qué se tratara exactamente. Redacta nuevamente el mensaje como, Jerome. Necesitamos tener una conversación. Inmediatamente contestó, claro. ¿Dónde y cuándo? Tras un breve instante de indecisión. Me mandó el mensaje, hoy en un café público. Acordamos vernos más tarde en un café pequeño en las afueras urbanas. No comuniqué a David. Ni siquiera tenía idea de cómo decirle sin empeorar la situación. Al llegar, Jerome ya se encontraba allí aguardando en una mesa cerca de la ventana. Al verme, se levantó y expresó, agradezco el encuentro. Mientras tomaba asiento. Asentí mientras inhalaba profundamente. Creo que es necesario purificar la atmósfera. Jerome bajó la cabeza, con una expresión indescifrable ante mis palabras. Mientras mi voz temblaba. Los mensajes y las llamadas comienzan a adquirir un tono que va más allá de una simple charla amigable. Jerome se inclinó en la silla con determinación en su mirada y preguntó, ¿y si en realidad lo es? Las palabras que dijo me impactaron de lleno. Confiaba en que las negara y minimizara como algo sin importancia. Pero su sinceridad me dejó sin respuesta. Estoy sin palabras. Al final, expresé mi agotamiento en voz baja a un hombre que insiste en unirnos sin motivo aparente. Jerome mostró una actitud más amable. La reconozco y la valoro. Al igual que reconozco mis sentimientos cuando estoy contigo. Y creo que tú también los percibes. Observaba con intensidad. Sintiendo como mi corazón palpitaba con fuerza. Debatiéndose entre la furia, la incertidumbre y una emoción innombrable. Expresé mi incapacidad para realizar la tarea. Moviendo la cabeza de un lado a otro. ¿Cuál sea la situación? Esto no está correcto. Jerome se inclinó hacia adelante. Con una voz suave y honesta. Expresando, no te estoy solicitando que realices algo para lo que no te sientas preparada. Pero quiero que sepas que estoy disponible para apoyarte en lo que requieras. Las palabras que pronunció me reconfortaron y me tentaron al mismo tiempo. Y detesté lo mucho que me impactaron. Alcé finalmente y expresé, requiero más lugar. Te pido que no me envíes más mensajes por escrito. Jerome asintió en silencio. Con gesto serio. Comprendo. Al abandonar el café, experimenté una curiosa combinación de sensaciones. Alivio y pesar. Hice un dibujo de una línea. Pero al final no la completé. Tenía dudas sobre su capacidad para resistir durante un periodo prolongado. Al regresar a mi hogar, me encontré con David aguardándome con los brazos cruzados y una expresión cómplice en su rostro. Inquirió con calma y determinación si había coincidido con él. Lo que provocó que su corazón se llenara de tristeza. ¿De qué manera te enteraste? Expresó haber observado los mensajes y estaba interesado en conocer tu reacción. Experimenté una oleada de enojo y deslealtad al descubrir que me estaba sometiendo a una prueba al espiarme. David movió la cabeza en señal de negación. No estaba observando secretamente, sino intentando comprender. Ahora percibo que estás enfrentando las mismas dificultades que yo con respecto a... De forma abrupta expresé. Fuiste tú quien dio inicio a todo esto. David dejó escapar un suspiro mientras se pasaba la mano por el pelo. Intenté cambiar las cosas para romper con la monotonía en la que estábamos sumidos. Pero es posible que lo haya hecho de forma inadecuada. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente. Y en ese instante percibí una chispa de incertidumbre en su mirada. Expresó con ternura, mi amor por ti es profundo y mi deseo es que juntos seamos felices. ¿Es posible asimilarlo? Estaba sin palabras. La situación parecía complicada. Alejada de la vida que habíamos formado en común. Decidí no insistir más y, con voz temblorosa, expresé, permíteme solucionar esto por mí mismo. David asintió con entusiasmo, mostrando una expresión llena de sentimientos. Expresó, está de acuerdo. Me retiraré. Pero por favor, no me excluyas. Tuve que alejarme sin poder seguir soportándolo. Los días posteriores se convirtieron en algunos de los más complicados que he experimentado.
David mantuvo su promesa y me concedió libertad. Aunque su existencia continuaba presente como un eco. Cada vez que lo veía, percibía la carga de todo lo que quedaba sin decir entre nosotros. Después apareció Jerón. A pesar de mi solicitud de no comunicarse conmigo, su presencia seguía rondando en mi mente. Sus expresiones, su afecto. Como lograba que me sintiera comprendido de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Una noche, estando solo en la sala, pasaba el tiempo sin rumbo fijo en mi teléfono cuando me topé con una antigua imagen de David y yo. En los primeros momentos de nuestra unión, todo era sencillo y lleno de alegría. Pero con el tiempo, los desafíos fueron apagando la pasión que solíamos compartir. Al observar la imagen, mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo fue que llegamos a esta situación? ¿De qué manera habíamos alcanzado esta situación? Al día siguiente, al despertar, estaba decidido a enfrentar todo sin rodeos. Acabemos con las escapadas y las ilusiones. Llegó el momento de aclarar las cosas. David, Jerónimo y, sobre todo, yo mismo. Comencé con David. Debemos comunicarnos. Permanecía de pie junto a la entrada de la cocina mientras preparaba su taza de café. Dirigió la mirada hacia arriba. Sus ojos reflejaban una combinación de ilusión y nerviosismo. ¿Todo correcto? Me encuentro en modo auditivo. Inhalé hondo. Mis manos se sacudían ligeramente. No puedo continuar con esta situación. Los juegos desafían las expectativas. Nuestra identidad no es lo que definimos. O al menos no es la identidad que deseo para nosotros. David dejó su taza con una expresión seria. Simplemente intentaba colaborar ofreciendo algo diferente. Reconozco que mencioné, con la voz entrecortada, que no consideraste mis sentimientos ni consultaste mi opinión. Con un gesto pausado, movió la cabeza hacia arriba y sus hombros se mostraron abatidos. Es cierto. Me equivoqué y pido disculpas. La disculpa fue inesperada para mí y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que estábamos de acuerdo. Expresé entre sollozos que quería reconstruirlo juntos. Pero a nuestra manera. No siguiendo la de los demás. David avanzó un paso y me rodeó con sus brazos. Dijo en voz baja que encontraríamos una solución. Unidos. Aunque fue breve. Se percibió como algo de gran importancia. Esa misma tarde me di cuenta de que debía sostener otra conversación. Esta vez con Jerón. Le mandé un mensaje de texto para preguntarle si podríamos encontrarnos una vez más antes de despedirnos. Aceptó nuestra propuesta y nos encontramos en el café donde se desató la tormenta. Realmente empecé. Al encontrarse conmigo, Jerón esbozó una sonrisa. Aunque en su mirada se percibía una melancolía que no había mostrado previamente. Al sentarme, expresó su sorpresa al verme de nuevo. Tomé una bocanada de aire profunda. Podía sentir los latidos acelerados de mi corazón. Jerón, me preocupo sinceramente por ti. Pero lo que sea que exista entre nosotros, debe llegar a su fin. Asintió con calma. Su mirada decidida. Comprendo. ¿Me permites hacer una pregunta? Claro que sí. Respondí. ¿Piensas que habrías experimentado las mismas emociones si la situación hubiera sido distinta? Si las cosas fueran diferentes. La pregunta me impactó de lleno. Me tomó por sorpresa y, la verdad, no tenía la respuesta. Pero eso no tenía importancia. Lo relevante era la elección de vida que había tomado y los compromisos que había asumido. Desconozco la respuesta. Lo reconozco. No puedo estar pensando en hipotéticos escenarios. Debo enfocarme en lo concreto. Jerón esbozó una leve sonrisa. Aunque se percibía un atisbo de melancolía en ella. Tienes más fortaleza de la que imaginas. Al distanciarme del café, experimenté una curiosa combinación de tranquilidad y desapego. No resultó sencillo soltarlo. Pero era imprescindible. Al regresar a casa, David aguardaba mi llegada sin cuestionar mi paradero. Y yo opté por no dar detalles al respecto. En su lugar, decidimos sentarnos juntos, uno al lado del otro.
y empezamos el proceso pausado de restaurar lo que estuvo a punto de desaparecer. Si disfrutaste de la historia, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras futuras narraciones. Hasta luego.